Muy bien, hoy vamos a ver el esposo sabio. La semana pasada hablábamos acerca de la mujer y hoy vamos a hablar del esposo. Así es que pues, los voy a invitar a que en sus Biblias o en sus dispositivos busquen, aunque lo tenemos aquí, que sea una disciplina que no se nos olvide porque increíblemente, aunque usted no lo crea, va a encontrar dentro de las congregaciones a hermanos o hermanas que no sepan dónde esté tal libro. Entonces, el hecho de poder facilitar la lectura, que no cambie la manera en la que nosotros de manera disciplinada carguemos nuestra Biblia, no solamente para cargarla, sino pues para leerla, ¿verdad? Vamos a Primera de Pedro 3:7, dice de la siguiente manera: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bueno, tenemos enfrente de nosotros un texto bíblico que tenemos que verlo a la luz del contexto, como hemos dicho y se les ha enseñado. Tenemos que aprender el contexto, porque es el que rige. Vamos a ver lo que significa en el contexto histórico, lingüístico, qué quiere decir para nosotros cada una de estas palabras, qué nos transmite al investigar ciertas palabras que podemos decir que son claves. Nos damos cuenta que al final se nos enseña cómo tenemos que vivir dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, dentro de la sociedad, cómo lo más importante es lo que tenemos dentro de la familia, la opinión más importante, y nos dice que es para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Esto es un mandato, como muchos de los mandatos que nos da el Señor, para que nosotros obedezcamos su palabra. Entonces, es importante notar que Pedro dedica más espacio a la mujer que el hombre en este pasaje. Estamos hablando del capítulo 3. Ahora, no se debe a que el hombre tiene menos necesidad de orientación. Ahí no debemos confundirnos con que está más inclinado hacia la mujer porque tal vez ocupe más educación. No, esto es para los dos. Necesitamos la misma orientación, porque los dos llegamos al matrimonio, llegamos a unir una familia, y los dos necesitamos las instrucciones de Dios registradas en la palabra. En Efesios capítulo 5, Pablo dice mucho más al hombre que a la mujer. Posiblemente Pedro sabía que en aquellas congregaciones había muchas señoras, perdón, cuyos maridos eran creyentes, eran no creyentes, perdón, o que conocían la palabra, pero eran rebeldes, no solo en las relaciones con el gobierno y sus amos, sino también en el hogar, que es lo que apunta Pedro en este capítulo. Entonces, nos encontramos con dos grupos posibles: esposos que no eran creyentes, o que conocía Pedro que eran rebeldes. Faltaba todavía que el carácter fuera formado. Entonces, Pedro escribe primero en ese capítulo para las mujeres, pasa a los hombres y nos dedican un par de versículos. Y el versículo que vamos a estar analizando es nada más el versículo 7, pero es importante entender que las instrucciones son para tanto el hombre como para la mujer. En este caso, hoy vamos a inclinarnos hacia el varón. Pensemos en esto. Pensemos, ¿en qué debe ser el comportamiento del hombre semejante al de la mujer? No sé cuántas veces hemos pensado en ello. ¿Debemos de ser iguales en nuestro comportamiento? ¿En qué forma puede un esposo mostrar sabiduría en su relación con su compañera, su esposa? ¿Qué significa que la mujer es un vaso más frágil? ¿Será que nos quiere decir que es más débil? ¿Encuentra la idea, varón, de sumisión en las instrucciones a los hombres? Podemos ver explícitamente, o se ve implícitamente cómo nos enseñan
que también debemos nosotros llegar a esta sumisión. Someteos los unos a los otros, dice la palabra, ¿verdad? Y se nos enseña que también, así como estamos sometidos a Cristo, debemos someternos los unos a los otros, bajo la dirección, ¿verdad? ¿Qué significa para usted coherederas de la gracia? Pensando en esto, el hombre también debe sujetarse. El escritor continúa la misma cadena de ideas. Empezó en el versículo 1 diciendo a sí mismo y en el versículo 7 repite. Igualmente para indicar que tanto las esposas como los maridos han de imitar a Jesucristo en el sometimiento y control personal. Jesús es nuestro ejemplo y sabemos que en los escritos del Nuevo Testamento se nos enseña que Él vino a hacer la voluntad de Dios. En el capítulo 5 de San Juan se nos enseña que sigue el ejemplo del Padre. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, pero Jesús estaba bajo autoridad. Entonces nosotros, tanto esposas y esposos, debemos imitar al Señor Jesús en el sometimiento y control personal. Ellos deben ejercer su liderazgo con amor, nosotros, no buscando su propio bien y comodidad, sino el bienestar de su esposa e hijos. Deben entregarse a los que son de su familia y tratar de llenar sus necesidades. Esto requiere sacrificar ciertamente sus deseos egoístas y sujetarse a los demás. Lo que quiere decir que nosotros tenemos una grande responsabilidad y debemos marcar una diferencia con aquellas personas sin juzgar, pero sí viendo la realidad de aquellos que no cumplen con este mandato del Señor, que nosotros debemos ver por el bienestar de nuestra esposa, de nuestros hijos, que debemos ejercer correctamente el liderazgo, pero con amor, no siendo autoritarios. Estaremos buscando el bien de nuestra esposa e hijos y estaremos haciendo lo correcto. Nosotros debemos entregarnos, como dice el texto, a los que son de nuestra familia y luchar y buscar poder llenar las necesidades de ellos. Es nuestra responsabilidad. Para ello, ciertamente, como dice el estudio, tenemos que sacrificar muchos de los deseos, porque a veces se puede pensar en me lo merezco, lo necesito, me hace falta, pero la realidad es que no nos hace falta y necesitamos pensar más en nuestro hogar. El hombre ha de ser sabio. No podemos nosotros pensar en otra manera o describirlo de otra manera si quiere hacer la voluntad de Dios. Dice, vivid con ella sabiamente. Significa adquirir conocimientos acerca de la naturaleza y necesidades especiales de tu pareja. También quiere decir que el esposo ajusta su conducta de acuerdo a ellas y que se adapta a la naturaleza más frágil de la mujer. Tenemos que ir nosotros a la palabra de Dios y preguntarle al Señor cómo debemos comportarnos, qué se debe ajustar de nuestra conducta para, sinceramente, no de una apariencia, sino ser sinceros en cuanto a nuestra sabia manera de vivir dentro del hogar. El hombre ha de ser sabio. El marido no puede disfrutar de una autonomía personal. No debe de buscar su propio bien a través del poder que él tenga. No debe preocuparse por él solamente, sino que debemos preocuparnos por todos. Entonces, es claro cuando dice que el marido no puede disfrutar de una autonomía personal, porque hemos llegado al matrimonio para formar una familia y sí ser uno en el Señor, pero pensando no solamente en mí, sino pensando primeramente en la responsabilidad que el Señor me ha dado al llegar
al matrimonio. Miren, en primer lugar, Dios lo hace responsable del bienestar de los miembros de su familia y tendrá que rendirle cuentas en este importante encargo. Dios nos da una familia, una esposa, hijo, hija, hijos, hijas, hijos. Algunos tienen 2, 3, 4, 10, no sé, dependiendo de cada matrimonio. Pero esto es lo primero, que Dios nos hace responsables, no una institución, no el pastor, no nuestra familia, sino que Dios nos da la responsabilidad del bienestar. Yo debo procurar todos los días pensar en cómo hacer feliz a mi familia. Esto no significa que tengo yo que sufrir en el sentido de sacrificar muchas cosas en las que tal vez pueda dañarme y al final nadie es feliz, sino que debo hacerlo de una manera correcta, siendo responsable, haciendo lo que Dios me está pidiendo, pensar en el bienestar de mi familia. Y al único que al final le rendiré cuentas por lo que Dios me ha dado es a Dios. En segundo lugar, el esposo acepta el privilegio, y espero que así lo veamos todos. El esposo acepta el privilegio y el deber de compartir su vida con otro ser humano y guiar el hogar de manera que haya reciprocidad. Yo doy amor, no para que me den amor. Yo doy amor porque Dios me ha puesto en el corazón amor a través del Espíritu Santo. Dios me da un amor que no me lo merezco, pero me lo da. Pero si en mí hay el dar amor, yo creo que Dios va a mover al otro ser, va a mover a mi esposa, a mi compañera de vida para que también me dé ese amor. Entonces, no es te doy mucho amor para que también me des amor. En mí está la responsabilidad como varón de ver este privilegio al compartir mi vida, pero lleno de amor, lleno de amor. Juntos podemos guiar el matrimonio para que esté lleno de amor. Y lo que vamos a encontrar dentro de ese hogar y de ese matrimonio va a ser amor. Y dentro de lo que nos enseña el Nuevo Testamento, nos enseña que el amor echa fuera todo temor, que el perfecto amor cubre multitud de pecados, que el amor restaura. Necesitamos ver el privilegio y el deber de compartir nuestras vidas con nuestras esposas en el hogar. El liderazgo del esposo, fíjese cómo se describe, es un ministerio. Y de este ministerio, de este privilegio y responsabilidad de las cuales me ha hecho Dios, yo le voy a dar cuentas, pero yo debo ejercer el liderazgo correctamente. El liderazgo del esposo es un ministerio, de manera que su esposa se siente amada. ¿Cómo? Si a través del liderazgo hago lo correcto, guío, protejo, enseño, me preocupo, como lo describe, ¿no? Se siente amada, se siente apoyada y edificada. ¿Por qué? Porque verdaderamente vas a estar guiando. Y debemos de hacer sentir a nuestras esposas amadas, que sientan nuestro apoyo como sacerdotes y que pueden ser edificadas. Alguien comentó por ahí que nosotros somos responsables de las esposas que tenemos. Influimos mucho en su pensamiento y en sus sentimientos. Entonces yo debo hacer lo correcto, debo ser un buen líder y debo amarla, apoyarla y edificarla. Él debe dedicarse a servir a los de su hogar, administrándolo de tal manera que traiga, fíjese, seguridad como líder, estabilidad, felicidad y desarrollo emocional y espiritual, que dentro del matrimonio la, la salud emocional y espiritual son fundamentales, pero debo yo ser un líder espiritualmente sano, espiritual y emocionalmente
sano. Así debo ser. ¿Cómo puedo llegar yo a ser de esta manera? Debo tener siempre mi comunión con el Señor y siendo hacedor de su palabra y su voluntad. Entonces, como líder, debo amarla, apoyarla y edificarla. Debo traer seguridad, estabilidad, felicidad y desarrollo emocional y espiritual. ¿Tenemos una grande responsabilidad de parte de Dios? Sí, pero veámoslo como un privilegio, no como una carga. Porque la Biblia es muy clara cuando dice que el que haya esposa, haya el bien. Y la benevolencia, ¿verdad? Muy bien. Maridos, dice Efesios 5:25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pensando o analizando este versículo, cómo Pablo se dirige especialmente a nosotros, ¿verdad? Empezamos con la cita de Pedro, apoyándonos con estas citas de Pablo. Nos habla a nosotros, a los maridos, y nos hace la comparación de cómo Cristo amó la iglesia, de tal manera que su propia vida fue entregada. Podemos entrar a las preguntas, ¿lo merecía? ¿Fue en el tiempo aceptable? Y podemos decir, que tal vez no lo merecía, pero fue en el tiempo aceptable. Pero aquí lo que recalca y lo que resalta es el amor. ¿Qué clase de amor debo tener hacia mi esposa? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para comprender, hermanos, a nuestras esposas, el marido necesita involucrarse con ella, repito, para comprender. Lo que quiere decir que pueden pasar los años y no has comprendido a tu esposa. La pregunta para mí sería, ¿comprendo a mi esposa? ¿Me involucro con ella en sus preocupaciones? ¿La escucho? ¿Dialogo con ella? Porque si yo no comprendo a mi esposa, no me involucro con ella, no presto atención a sus preocupaciones, no la escucho, que es una parte fundamental que puede traer sanidad emocional y espiritual. Y créanme que es verdad, es tan importante escucharlas, ¿sí? Pero también dialogar con ellas. Ciertamente algunos han dicho, un hombre apenas dice una palabra y la mujer dice cientos. No importa, el detalle es aprender a dialogar. Tenemos que aprender a hablar. Para Dios somos buenos oidores. Y si somos buenos oidores para Dios, vamos a ser buenos oidores para nuestras esposas. Pero si tenemos problemas con ser buenos oidores para Dios, imagínense si decimos que Dios es lo más importante, pero no le prestamos atención, ¿qué vamos a hacer con nuestras mujeres? Debemos comprenderlas, orar, Señor, ayúdame a comprender. Necesitamos involucrarnos con ellas. ¿De qué manera? Obsérvela, ore por ella, que Dios le dé sabiduría para saber cómo escucharla y poder dialogar con ella. En algunas ocasiones, en el diálogo y en algunas observaciones, a veces hay que ceder. Esto no le resta autoridad a nuestro liderazgo. Si las mujeres son temerosas de Dios y si las mujeres han aceptado tu liderazgo, tampoco van a abusar, pero necesitamos algunas veces ceder por amor, escuchando sus preocupaciones y sus necesidades. Miren, el matrimonio provee una oportunidad única de conocer a otra persona, sus gustos, el interés, talentos, temores, ansiedades. La esposa anhela ser comprendida, y esto le va a hacer sentirse segura y amada. Escuchen bien, si nosotros llegamos a comprender a nuestras esposas, les vamos a dar seguridad y las vamos a hacer sentir que las amamos. No solamente vamos a ir a las palabras, sino a los hechos. Pero el matrimonio es
tu oportunidad para conocer a la persona que Dios trajo a tu vida. ¿Qué le gusta a tu esposa? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Sabes cuál es su talento? ¿Qué le causa miedo? ¿Hay algo que le produce ansiedad y no lo has entendido y le dices, es mental, pero no te has dado el tiempo para comprenderle, involucrarte con ella? Necesitamos aplicar todo esto a nuestras vidas. El hombre ha de honrar a su esposa, como la esposa ha de respetar a su esposo. También el marido tiene que asignarle una posición de honor, sabiendo que no es inferior, sino que tiene cualidades personales y habilidades únicas y valiosas. El esposo le hace sentir que es importante, atractiva y es esencial para él. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestras esposas, no puedo vivir sin ti? Nos ponemos románticos, ¿verdad? Y lo hacemos con amor. No podemos vivir con ellas, sin ellas, perdón. El esposo la tiene que hacer sentir que es importante y cada uno de nosotros tiene que descubrir cómo. Tienes que hacerla sentir atractiva y en eso tenemos que usar mucho el tacto. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, pero las palabras y las muestras de amor, las de afecto, las atenciones, nos pueden ayudar a hacerlas que se sientan atractivas y esenciales para nosotros. Hay algunos que batallan mucho con esto, pero tenemos que aprender. Ok. Mire, Pedro explica que existen dos razones por las que la esposa merece consideración especial. Así es. En primer lugar, porque es más frágil, pero no nos confundamos. Es posible que se refiera a que por lo general es más sensible y vulnerable emocionalmente. Por ejemplo, se siente profundamente lastimada cuando no ve afecto, lealtad y apoyo de su esposo, ¿cierto? Las lastimamos cuando no les mostramos afecto, lealtad y les decimos cuentas con nosotros, no solo de palabras, sino de hechos. En segundo lugar, Pedro dice que es coheredera de la gracia de la vida. En el matrimonio cristiano ambos cónyuges son iguales, esposos, son iguales porque los dos poseen la vida de Dios, los dos, y tienen los mismos privilegios delante de Él, así como la misma responsabilidad de cumplir la voluntad divina. Ambos son siervos de el Altísimo. Entonces, aquí se sobreentiende que delante de Dios somos iguales, que tenemos responsabilidades. Pedro nos enseña en este versículo que merece una consideración especial y es sobreentendible hacia dónde nos dirige el texto, a mostrarles afecto, lealtad y apoyo. ¿Para qué? Para que no sean lastimadas por nosotros. Son frágiles porque son sensibles y son vulnerables emocionalmente. ¿A quién ha puesto Dios para protegerlas? A ti, a nosotros. Entonces, son coherederas de la vida. Ciertamente tienen privilegios, pero también tienen responsabilidades. Y los dos, no solamente el hombre, somos siervos del Altísimo. Cada uno tiene una responsabilidad diferente, pero los dos dentro del matrimonio hemos de darle cuenta, pero a nosotros se nos ha puesto como sacerdotes y como cabeza del hogar. Y tenemos que cumplir con esa responsabilidad que el Señor nos ha dado. Continuamos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas.
Maridos, nuevamente. Pablo habla directamente al sacerdote y al cabeza del hogar. Amen a sus mujeres. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Amar. Y algunos dicen, bueno, y el ser ásperos con ellas, eso prácticamente es algo negativo, pero se nos enseña que no debemos ser así con ellas. Ahora, ¿qué es un marido áspero? Un marido áspero se refiere a un esposo que no es amable ni considerado con su pareja. Cuidado. Tenemos nosotros que observar nuestra vida para saber si estamos siendo de esta manera. No es amable ni considerado con su esposa. Este término describe a alguien que puede ser desagradable, difícil de tratar y que muestra un comportamiento agresivo o poco afectuoso. Un marido áspero suele tener un carácter duro, no es cortés y puede ser tosco y amargo en su trato. Analicemos nuestra vida, cómo somos dentro de nuestro hogar, nuestra familia y nuestro matrimonio. ¿Somos maridos que amamos a nuestras mujeres o somos maridos que son ásperos con ella? ¿Cómo quiere que lo recuerden, que lo conozcan o que lo describan? Yo creo que tenemos que luchar por ser maridos que amen a sus mujeres y que no sean ásperos con ellas. Continuamos. Una pregunta. ¿Cómo respeta y honra el hombre a su esposa? Cuidando su manera de hablar y siendo cortés, ¿cierto? Si quiero ser respetuoso y quiero honrar a mi esposa, definitivamente estos dos puntos tienen que formar parte de mí. Debo cuidar mi manera de hablar al despertar, al correr el día, al llegar la noche. Debo ser cortés siempre. Debo hablar con mucho cuidado, debo hablar con amor, porque a veces nos arrepentimos de hablar de una manera en la que nosotros sabemos que no debimos de hablar y que pudimos evitar. Entonces, cuidando su manera de hablar y siendo cortés. Dos, manifestando delante de otras personas su aprecio y respeto. Si algo tenemos que cuidar es de no dejar en ridículo, en vergüenza y hablar mal de nuestras esposas con otras personas. Al contrario, debo manifestar delante de otras personas mi aprecio y mi respeto. Cuando yo cuido mi manera de hablar y soy cortés, le aseguro lealtad y fidelidad. Cuando yo manifiesto delante de otras personas el aprecio y el respeto, le aseguro lealtad y fidelidad, dando evidencias de que la amo, de que la voy a hacer sentir segura y apreciada por medio de los actos de apoyo, cariño y colaboración. Eso es lo que debemos transmitir. Si te preguntan cómo respeta y honra el hombre a su esposa, tienes una respuesta que acabamos de compartir. Debes de ser amable. O sea, debes cuidar tu manera de hablar y ser cortés. Debes demostrar aprecio y respeto. Esa es una manera en la que nosotros debemos aprender a cuidar a nuestras esposas. Un hombre así va a cuidar su comunión con Dios. Un hombre así conserva la comunión con Dios. Un hombre así cuida su relación con Dios. La relación que se desarrolla en el matrimonio es tan importante como cualquier otra conducta que Dios nos manda. ¿Cómo se va desarrollando nuestra relación? ¿Cómo está nuestra relación actualmente? ¿Le doy la importancia que el Señor le da? Como lo dijo Pablo, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Le doy esa importancia?
Miren, si la relación que se desarrolla en el matrimonio es tan importante como cualquier otra conducta que Dios nos manda, tiene muchas repercusiones. Así es que esto para las que son solteras tiene mucha importancia, porque de esta manera se va a ver cuando el hombre respeta y ama, pero también para las casadas y sobre todo la exhortación para los hombres. Tenemos que ver estas repercusiones. Si mi relación en el matrimonio es importante, tiene muchas repercusiones. ¿Para qué? Vean estos puntos. Para la tranquilidad del hogar. Si yo cuido mi relación en el matrimonio como cualquier conducta bíblica que Dios me pide, yo voy a traer tranquilidad a mi hogar y no voy a traer guerra, no voy a traer conflicto, no voy a traer o voy a hacer un lugar donde lo que menos haya sea tranquilidad, paz y armonía. Pero si yo hago lo que se me está indicando, esta repercusión va a traer tranquilidad al hogar, el testimonio hacia los demás, comenzando con la esposa y con los hijos, la unidad de la iglesia. Y qué importante, ¿verdad? Si nosotros nos unimos a esta aplicación y cuidamos nuestra relación en el matrimonio, haciendo caso y obediente a Dios, la iglesia va a estar unida porque estamos siendo guiados por los mismos principios, donde yo debo amar y yo debo respetar a mi esposa, donde estoy haciendo un ambiente de amor, donde hay tranquilidad, donde pueden dar un testimonio bueno, tanto mi esposa, mis hijos, mis hijas, y esto puede traer unidad y fuerza, fortaleza a la iglesia. Le vamos a dar seguridad a los hijos en lugar de miedo. Vamos a ayudarles en cuanto a su identidad delante de Dios. Son hijos de Dios y que deben ser temerosos, pero lo tienen que ver en nosotros. Y el crecimiento espiritual, pues de los esposos, esposa y esposo. Pero todo parte de la relación que se desarrolla en el matrimonio. Tengo que darle la importancia que Dios le da. Y el título, el hombre así conserva la comunión con Dios. Y además también dice, afecta nuestra relación con el Señor, porque me acerco de una manera honesta, sincera, diciendo, Señor, estoy haciendo lo que tú me pides que yo haga. Cuando el esposo no vive sabia y respetuosamente con su mujer, se interrumpe su comunión con el Altísimo, con Dios. Ahora, desobedecer el patrón divino para el matrimonio no es otra cosa sino pecado. Es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque es desobediencia y la desobediencia a la palabra de Dios no es otra cosa más que, lo repito otra vez, es pecado. Pero ¿cuándo? Cuando el esposo no vive sabia y respetuosamente con su mujer. Ciertamente, y no podemos decir que no lo entendemos porque todos sabemos que cuando tardamos en arreglar algún problema o alguna diferencia, hay algo que interrumpe nuestra comunión. Es totalmente diferente cuando estamos en paz con todos, pero enfocado al matrimonio, interrumpe su comunión con Dios. Esta desobediencia y rebelión impide la comunicación y oración con el Señor. Es cierto. Mantener la armonía en el hogar es de suma importancia. El esposo como líder es la persona responsable por mantener el matrimonio en el camino correcto. Entonces, ¿la esposa no tiene alguna responsabilidad? Sí, claro que sí, pero Dios nos ha puesto como líderes y al haber el varón dentro de el hogar es la persona responsable por mantener el matrimonio en el camino correcto. O sea que sí tenemos una
responsabilidad grande delante de Dios y debemos verla, como dije hace un momento, como un privilegio, no como una carga, porque a quien vamos a darle cuentas por nuestro matrimonio, lo digo otra vez, es a Dios, pero somos los líderes. Y no los líderes para engrandecernos, exalzarnos o decir, me tienes que obedecer, tienes que hacer lo que yo te diga porque la Biblia lo dice, pero si yo no vivo sabio, respetuosamente y vivo en desobediencia para Dios, ¿hacia dónde voy a llevar? ¿Hacia dónde estoy conduciendo o dónde está actualmente mi matrimonio? El esposo es el líder. La oración es uno de los recursos más potentes que él y su esposa tienen, porque podemos ir juntos delante de Dios y decir, nuestro matrimonio está así, pero eso no quiere decir que no tengamos una comunión personal con Dios. Sí, podemos orar como esposos, definitivamente tenemos que hacerlo, pero también tenemos que tener una relación personal con Dios. Pedirle al Señor, Señor, dame la sabiduría para guiar a mi matrimonio, para guiar a mi esposa, para ayudarle a ver que necesita crecer o muéstrale que tiene que cambiar en esto, pero estamos orando, pero también tenemos que orar juntos. Es una disciplina que tenemos que hacer todos. Ok, continuamos. Para el hombre, eh, observe bien y escuche bien estas preguntas que es para nosotros. ¿Qué debe hacer usted para llegar a comprender mejor a su esposa? Considero que lo primero que debemos hacer es orar y debemos, como lo había dicho, involucrarnos con ella y ver sus necesidades, pero debemos de partir con la oración. Pero, ¿qué debe hacer usted, tú, para llegar a comprender mejor a tu esposa? Dos, ¿está usted seguro que su esposa sabe que usted la ama? Sí, todos los días se lo digo. Es más, ya no hay necesidad de que se lo diga, ella lo sabe. ¿De verdad lo sabe? ¿Ha descubierto usted de qué manera ella se siente amada con palabras, con el contacto físico, con regalos? ¿Alguna vez le ha dedicado usted algún poema? Mire, ¿está usted seguro que su esposa sabe que usted la ama? ¿Qué ha hecho para que ella lo sepa? Bueno, y si ya lo sabe, y si hay una buena comunicación, haga que crezca ese amor y esa comunicación y ese conocimiento de ella hacia el amor que usted le tiene. Tres, que ella, a ver, permítame que se me... Ella siente que usted es leal y que la apoya. Ella siente que usted es leal y la apoya. Cuatro, ¿usted la considera esencial? ¿Es esencial para usted? ¿Aprecia su valor y su atractivo como persona? ¿Aprecia su valor y su atractivo como persona? ¿Cómo podría mejorar su comunicación y su conducta para que ella sepa todo esto? ¿Cómo? Tenemos que tomarnos el tiempo suficiente para que nosotros descubramos en estas 6 preguntas para usted qué es lo que tenemos que hacer, qué debe hacer usted para llegar a comprender mejor a su esposa, cómo podría mejorar su comunicación y su conducta para que ella sepa todo esto.
¿Hay algo que usted necesita cambiar? Yo creo definitivamente que sí, que todos los días necesitamos estar en armonía con Dios a través de la oración, pidiéndole que nos ayude a que nuestro carácter sea mejor. Nuestro ejemplo es Jesús. Nuestro ejemplo de amor hacia la iglesia es Jesús. Por lo tanto, es nuestro ejemplo de cómo debemos amar a nuestras esposas. Y definitivamente todavía no tenemos el mismo carácter que Cristo. Por lo tanto, tenemos que reconocer dónde somos débiles, en dónde estamos fallando, en la lealtad, en el apoyo, en demostrarle que realmente las amamos, que es esencial para mí. Le hago saber cuánto vale para mí, le resalto lo atractiva que se ve, le hablo de su belleza. Por eso considero que todos los días debemos mejorar en nuestra comunicación y nuestra conducta para que ellas, para que nuestras esposas sepan todo esto. Para la mujer, ¿cómo puede usted facilitar que su esposo la conozca mejor? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? ¿Qué es lo que ustedes tienen que cambiar? ¿Qué es lo que tienen que reconocer? Tienen que reconocer sus debilidades para que puedan ser fuertes en el Señor, pero esta es una pregunta que usted se tiene que responder. ¿Qué puedo hacer para facilitar que mi esposo me conozca mejor? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? ¿Necesita hacer cambios en su comportamiento? ¿Cómo le habla? ¿Cómo lo trata? ¿Cómo le sirve? ¿Cómo le ayuda? ¿Reconoce sus logros? Y comunicación para que sean más fácil de amarla y respetarla. Así es, es que él tiene que saber qué me gusta, es que él tiene que, sí, tenemos que descubrir, pero pues una ayudadita no nos viene mal para que sea más fácil amarlas y respetarlas. Y esto es algo que el Señor nos pide y escribió también Pablo. El hombre necesita ser respetado y la mujer amada, pero aquí hay un complemento perfecto y es algo más completo por mencionarlo de esta manera, que tenemos que amarlas y respetarlas. Pero ¿tendrá usted que hacer algún cambio en cómo se comporta en su hogar, especialmente con su esposo? Si el hombre viene cansado y tal vez sea de los que les guste dialogar o compartir sus experiencias y tal vez carezca de alguien que lo escuche dentro del hogar, pues va a haber una cierta frustración. Le hablo de ejemplos que tal vez en los que usted no tenga problema, pero yo creo que sí hay algo que tenga usted que cambiar en su comportamiento y su comunicación para que le sea más fácil amarla y respetarla. Ahora, para ambos, ¿somos socios o competidores? ¿Cómo nos vemos? ¿Competimos dentro del hogar? ¿Siempre nos ah, echamos en cara o reclamamos quién hace más, quién aporta más? ¿Socios o competidores? Bajo estos dos verbos. ¿Contribuye cada uno a que el otro esté más cerca de Dios? Hay algo que compartíamos con mi esposa antes de comprometernos, ¿verdad? No tuvimos un noviazgo, nos conocimos un año como amigos y el segundo año nos comprometimos y el Señor nos ayudó a entender que para estar
en lo correcto y no equivocarnos en cuanto a si somos o no somos la pareja. Aprendimos esto, que el uno tiene que ayudarle al otro en su relación con Dios. Que yo he llegado a su vida para que conozca más de Dios, pero también ella llegó a mi vida para acercarme más a Dios. Y ella ama más a Dios y yo amo más a Dios. Entonces, definitivamente tenemos que contribuir a que cada uno esté más cerca de Dios. O sea, contribuye cada uno a que el otro esté más cerca de Dios. Tenemos que hacerlo. Vamos a orar. Algunos vamos a ayunar. Vamos a la iglesia. Estamos cansados, pero vamos a leer la Biblia. Hay que tener un tiempo devocional. Nos entendemos mejor. ¿Cuántos años han pasado en su matrimonio? ¿Cuántos años de casado tiene? Se entiende mejor que cuando se casó. Nos entendemos mejor. Tomamos en cuenta los sentimientos del otro. Contesta Dios nuestras oraciones. El matrimonio enriquece nuestras vidas o estamos robándonos unos a otros las bendiciones de Dios. Medite en ello. El matrimonio definitivamente tiene que enriquecer nuestras vidas. Y las bendiciones que Dios derrama sobre nosotros tienen que ser compartidas, ¿verdad? No tiene que estar robándose uno, pues prácticamente nada. Nosotros tenemos que pensar en la responsabilidad que tenemos como varones, pero al pensar en ambos, los dos tenemos que luchar por acercarnos a Dios, identificarnos con el carácter de Cristo y en oración pedirle que el Espíritu de Dios nos guíe para que ambos nos acerquemos más a Dios, verdaderamente nos ayudemos, nuestro matrimonio se enriquezca y cada uno tome la función que tiene dentro del matrimonio. Pero hoy a nosotros como varones se nos exhorta a recordar que somos los sacerdotes y que somos los líderes y que estamos para amar, que estamos para respetar, bendecir, para guiar, cuidar y proveer las necesidades dentro de nuestro hogar. Así es que, con todo respeto, digo que la flojera física y la flojera espiritual no debe tener cabida dentro del matrimonio. Así es que, pues hasta aquí llegamos. Permítame.